Primera de Corintios, capítulo 1, entre los versículos 26 al 31. ¿Lo han encontrado? Le damos lectura en el nombre del Señor. ¿Podemos leerlo todos juntos? Desde el versículo 26 en adelante. A la 1, a las 2 y a las 3 dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Te invito a que podamos orar. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de ser expuestos a tu palabra. Gracias porque es un privilegio maravilloso, incomprensible, que el Dios, que el creador del universo, no solo nos haya salvado, sino que quiera hablarnos. Padre, habla a nuestras vidas. Permítanos, Señor, oír tu voz. Mas, Padre, nuestro entendimiento finito, débil, no puede comprender las profundidades de tus verdades. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento. Y estas verdades puedan ser comprendidas, atesoradas por nosotros. Y que estas verdades, Señor, fortalezcan nuestra débil fe en la obra de Cristo y santifiquen nuestra vida. Tu palabra es verdad. A través de ella nos santificas. Clamamos a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un resultado perfecto, hermanos, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Un resultado perfecto. ¿Han escuchado ustedes ese dicho que dice, el fin justifica los medios? ¿Han escuchado eso? El fin justifica los medios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que el fin justifique los medios? Bueno, quiere decir que no importa lo que suceda en el camino, lo importante son los resultados. ¿Cierto? Que no importa los medios, no importa las circunstancias, lo importante son los resultados, por lo tanto uno como sea, y todo es válido para llegar a esos resultados. Ahora bien, ¿ese dicho es aplicable en todas circunstancias? ¿Qué creen ustedes? No, pues hermano, porque hay temas de moralidad, hay temas de ética también, ¿cierto? Que muchas veces podrían tener reparos en esto. De todos modos, hermanos, existen actividades que requieren medios definidos, especializados para que el resultado sea adecuado. No da lo mismo el medio. Y en aquellas actividades definitivamente no da lo mismo utilizar cualquier cosa, un producto, un elemento. No da lo mismo. Tiene que ser uno específico. Ni siquiera aunque sea parecido, no. El resultado va a ser distinto. Nos pasa, o les pasa más bien dicho a los que cocinan, ¿cierto? A mí me pasa cuando me encarga mi esposa comprar algo y me dice, trae esto de tal marca, porque esto va a funcionar. Y si no hay de esa otra marca parecida, no me la traigas. Bueno, y no se la llevo, porque después con unos años uno sabe que no se lo tiene que llevar, porque el resultado no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. Hermanos, Dios ha planificado todo para obtener el resultado que Él ha diseñado.
Todo ya lo ha planificado desde un comienzo. Y para Él no da lo mismo los medios. Para Él no dan lo mismo las formas, no dan lo mismo las personas. Él lo ha hecho todo con los elementos precisos que Él ha determinado, las formas que Él ha establecido. No son los elementos que eligen cómo proceder, sino que es Dios el que ya ha establecido para que se obtenga el fin que Él ha diseñado. Y hermano, esa es la gran controversia hoy en día en el mundo en general. Someterse a lo establecido por Dios o dejarse llevar por lo que a cada quien estime conveniente. Y así uno lo ve hoy en día. Bueno, un poco de eso es lo que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Ellos buscaban sus propios fines. Ellos autónomamente, lejos de las enseñanzas de los apóstoles, buscaban sus propios resultados, no los resultados que Dios había establecido. Y por esa razón que Pablo le escribe a los corintios. Y por esa razón tenemos las cartas también, para que ellos pudiesen corregir lo que estaba siendo nocivo para cada grupo, pero en general para las iglesias, y no solamente para ellos, sino que para todas las iglesias. Esta va a ser una linda oportunidad y yo te invito, hermano, para que nosotros evaluemos cuán distinto lo estamos haciendo a los corintios, ¿o no? Y veamos a través de la palabra del Señor cuál es el resultado que Dios tiene preparado, en el cual tú y yo incidimos, al cual Dios nos está llevando. Hermanos, un resultado perfecto. Y el tema principal, central para esta exposición bíblica es el que está allí. Los creyentes, tú y yo, los creyentes, los cristianos, consideramos en todo momento el resultado de la obra de Dios en la cruz de Cristo. Siempre tenemos que mirar la cruz de Cristo y ver cuando Cristo murió en la cruz, bueno, ¿cuál fue el resultado de esa muerte? ¿Cuál fue el resultado de la cruz? Porque, hermano, Cristo en la cruz, su obra completa produjo resultados. Y esa obra, en primer lugar, hermano, es una obra que da honor supremo para el Creador. Honor supremo al Creador. Y esto lo vamos a estar viendo entre los versículos 26 al versículo 29. Te invito a que puedas ir allá entonces, por favor, hermanos. Permiso. Comienza el versículo 26 diciendo el apóstol: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: consideren, hermanos, su llamado. Eso lo podríamos parafrasear de esa forma. Consideren su llamado. Y Pablo les quiere llamar la atención a los de Corinto. ¿Sabes por qué? A estos hermanos les quiere recordar quién ellos eran antes de ser salvos. Porque sin duda, hermano, y como ya lo estamos viendo en la exposición anterior y en esta exposición, lo vamos a ver también, los hermanos de Corinto habían olvidado este tema. ¿Quién eran ellos antes de ser salvos? Hermanos, la obra de salvación, la palabra de la cruz, recuerda que lo estuvimos viendo, aquella palabra de la cruz, el Cristo crucificado no estaba presente ya en la vida de los corintios. Y era necesario recordárselos. Pablo pareciera que le está diciendo: no olviden lo que implicó que ustedes lleguen a ser hijos de Dios. No olviden lo que implicó que ustedes lleguen a ser hijos de Dios. Eso Pablo le está diciendo a los corintios. Consideren, hermanos, miren su vocación. Hermanos, la presente forma de vivir de los corintios estaba lejos de los propósitos para los cuales Dios los había salvado. Dios los había hecho salvos para un propósito en particular. Pongan atención, consideren, hermanos, su llamado. Consideren, y le está diciendo, que no sois muchos sabios según la carne.
ni muchos poderosos. Cuando habla que según la carne acá, y va a estar calificando estas tres características, sabios, poderosos y nobles, como vamos a estar viendo acá, según la carne, cuando dice según la carne quiere decir que según los estándares del mundo. Según los estándares del mundo, ustedes no son sabios. Según los estándares del mundo, ustedes no son poderosos y no son nobles. Hermanos, y estas características representaban la actual forma de vivir de los corintios. Ellos estaban llevando a cabo un estilo de vida en donde ellos se estaban considerando sabios, poderosos y nobles. Y Pablo les recuerda, ustedes no son ni sabios, ni poderosos, ni nobles. Ellos comprendían el evangelio a través de su propia sabiduría. Ellos creían que por ser ya salvos estaban siendo poderosos y estaban actuando en independencia a la palabra del Señor, a la enseñanza de los apóstoles. Ya se creían sabios y poderosos. Ellos pensaban tener un verdadero conocimiento, sabios. Ellos pensaban tener una verdadera influencia en otros, poderosos. Una influencia en otros, tal y como Cristo la tenía. Recuerda que en el versículo 24, anteriormente, Cristo había sido descrito como Cristo sabiduría y poder de Dios. Y ellos también se creían sabios y poderosos. Hermanos, la actitud de los corintios se alejaba y dejaba de lado a Cristo como Señor. En vez de eso, ellos se ponían como sus propios señores. Ellos mismos se consideraban sabios, ellos mismos se consideraban poderosos y no a Cristo el Señor. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Tampoco ustedes provienen de familias distinguidas. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Ustedes no provienen de familias distinguidas tampoco. No lo fueron antes y tampoco lo son ahora. Hermano, recuerda que la iglesia de Corinto estaba sedienta de reconocimiento, de estatus. Ellos habían dejado de lado el evangelio y comenzaron a vivir como su ciudad estaba viviendo, llenos de estatus. Y el estatus a ellos se los daba el conocimiento, se los daba la influencia y se los daba la nobleza de su familia, de donde ellos venían. Y Pablo le dice, recuerden que ustedes no son así. Y hermanos, de esta forma podemos ver cómo estaba conformada la comunidad de Corintios, ¿o no? ¿Quiénes eran los que pertenecían a los corintios? Cristianos del primer siglo y personas que en su mayoría eran comunes y corrientes. Sin embargo, con un corazón muy cambiante. Muy distinto a vivir, muy distinto a la iglesia de hoy. Hermanos, recuerden, dice Pablo, ¿quiénes son ustedes? Ustedes no son sabios, ustedes no son poderosos, ustedes no son nobles. Y hermano, no podía ser de otra forma. Los que estaban ahí en la iglesia, obviamente era un grupo de personas común y corrientes. Porque si Dios había escogido un mensaje ridículo, ¿se acuerdan que lo conversamos la vez anterior del versículo 18? Si Dios había elegido que fuese transmitido de una manera ridícula, ¿se acuerdan? A través de la predicación, versículo 21, ¿a quiénes iba a Dios a escoger entonces para que aceptaran este mensaje? ¿A quiénes iba a escoger? Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hay un contraste acá. Ustedes no son sabios, no son poderosos, ustedes no son nobles, sino que son necios, débiles. Y Dios los escogió. Pablo los está llamando, y este es un cable a tierra que le está poniendo a estos hermanos de Corinto. El conector sino que aparece acá indica este contraste entonces. Y hermanos, y este contraste tremendo está relacionado con lo que los hermanos de Corinto pensaban de sí mismos, sabios, poderosos y nobles, con lo que realmente era su realidad.
Ellos eran lo necio del mundo. Ellos eran lo débil del mundo. Hermanos, la única posibilidad por la cual ellos llegaron a ser hijos de Dios, de ser parte del cuerpo de Cristo, respondía solamente a esto, a lo que dice ahí, que Dios los escogió, a la elección de Dios. Hermanos, había sido la gracia del Señor la que los llevó a la oportunidad de servir a Dios, a la que los llevó a la oportunidad de anunciar el mensaje de salvación, este mensaje ridículo que exponía a los expertos. ¿Por qué ellos? ¿Por qué ellos? Esto, hermano, me hace recordar el Salmo 135, 6. La soberanía de Dios. Dios escogió. Mira el Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra. En los mares y en todos los abismos. ¿Te das cuenta? Dios es un Dios soberano y Dios escogió a quien Él quiso. Y en este caso, a lo débil del mundo, a lo necio del mundo. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué Dios elige a lo necio y a lo débil del mundo? ¿Por qué crees eso? Mira, a mí me encantó esto y lo quiero compartir contigo. Sabemos que en el final de los tiempos Dios va a poner a todos sus enemigos bajo sus pies, ¿cierto? Eso lo sabemos. En el final de los tiempos todos los enemigos van a estar bajo sus pies. El honor de Dios va a ser vindicado. Pero escúchame, Dios comienza a recuperar su honor al escoger a estos hermanos de Corinto para avergonzar con el evangelio a aquellos que se creen sabios, a aquellos que se creen poderosos. Dios elige a estas personas para que a través de un mensaje ridículo, a través de una forma ridícula como es la predicación, según lo que Pablo dice, y escoge a los que todos despreciarían, a través de ello, aturde, deja en vergüenza a los sabios y a los poderosos. Y el honor de Dios comienza a ser vindicado. El honor de Dios comienza a volver a Él. ¿Cuál es la vergüenza que sufren las personas? ¿Cuál es ¿De qué forma ellos quedan avergonzados? ¿Quedan expuestos? Como lo vimos en el mensaje anterior, los expertos quedan expuestos. Bueno, en el versículo, aquí en el 27 nos dice, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. El honor de Dios comienza a ser vindicado, comienza a ser devuelto. ¿De qué forma, hermanos? Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer, para anular lo que es. Porque en definitiva lo que estos versículos nos están diciendo es lo siguiente: Dios no puede ser conocido por los expertos, Dios no puede ser conocido por una sabiduría humana. ¿Te acuerdas que lo vimos la vez anterior? No puede ser conocido por una sabiduría humana. El desperdicio de los humanos, lo último de la tierra, según el mundo, son los que dan a conocer a Dios. Y eso hace nulos los esfuerzos de los sabios y de los poderosos, de los entendidos por conocer a Dios. Y hace de la sabiduría de los hombres un poder ineficaz y pobre con el cual no pueden conocer a Dios, y los expone. Hermanos, no hay forma de conocer a Dios. Los expertos, a través de su sabiduría, a través de su conocimiento, a través de su raciocinio, de su lógica, no pueden llegar a conocer a Dios. Sin embargo, los despreciados, los desechados, los necios del mundo, Dios escoge. La sabiduría del mundo no puede conocer a Dios. Ya lo había dicho en el versículo 21, ¿te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. Pues ya que la sabiduría de Dios
El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No hay forma de conocer y que Dios sea conocido mediante la sabiduría. Y Pablo, hermano, lo tenía tan claro, que no se puede conocer a Dios, que la sabiduría del mundo, cualquier sea, lleva a las personas lejos de Dios, a no conocerle. Y Pablo lo tenía tan claro. De hecho, él mismo desechó la sabiduría que él había albergado por mucho tiempo, ¿te acuerdas o no? Toda esa sabiduría que él había albergado por mucho tiempo, esos tecnicismos de su formación, los dejó de lado. Me encantan las palabras del apóstol Pablo allá en Filipenses 3, 7 y 8. ¿Te acuerdas de estas palabras? El apóstol Pablo era un hombre respetado. El apóstol Pablo tenía estudios. El apóstol Pablo era un hombre de prestigio. Fariseo de fariseos. No cualquiera era de esos, era de esa casta en ese tiempo. Pero mira lo que hace él con su conocimiento. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No, eso no me lleva a ninguna ganancia. Todo lo que yo he adquirido, todo ese conocimiento, a Pablo no le daba ningún tipo de ganancia. ¿Y él qué hizo? Las estimó como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Hermano, esa palabra basura es nuestra traducción, pero es en el griego original es excremento. Lo tengo así como, así, todo lo que yo he podido estudiar, todo el conocimiento que yo he tenido, de lado lo dejo por la excelencia del conocimiento de Cristo. Para ganar a Cristo, lo he dejado todo. Ese fue el apóstol Pablo, pero volvamos a los Corintios. Aun cuando, hermanos, los corintios habían sido sacados desde un lugar oscuro, ¿cierto? Por el Señor que los había escogido. El Señor los había trasladado a la luz para que anunciaran esa luz. Parecía que a ellos les gustaba más la oscuridad. Y volvían continuamente a esa oscuridad. Allí parecía que se sentían cómodos y buscaban esa oscuridad nuevamente. Mira los corintios, hermanos, escúchame. Los corintios tenían el privilegio de haber sido escogidos por Dios, siendo lo último de todos. Y más aún, tenían el enorme privilegio de servir a Dios, para que el honor de Dios hubiese sido y sea devuelto. Ellos iban a ser utilizados por Dios para que el evangelio expusiera y avergonzara a los sabios y a los poderosos. ¿Pero qué hicieron ellos? No lo consideraron así. Para ellos eso no era importante. Conocer más de Cristo no era lo importante, sino que poner sus propias ideas, sus propios convencimientos por sobre el propósito por el cual Dios había enviado a Jesucristo. ¿Cuál crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Por qué ellos, o cuál es la razón que ellos tenían para alejarse de la palabra de la cruz? ¿Para regresar a su propia sabiduría? ¿Qué los motivaba a ellos? ¿Su propio gusto? ¿Su propia comodidad? ¿O quizás la poca valoración de la gracia del Señor? Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Versículo 29, importantísimo, te invito a que lo subrayes, porque aquí está el fin, aquí está el propósito por el cual Dios hizo, es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este es el propósito final de Dios. ¿Por qué Dios no se da a conocer a través de la sabiduría? ¿A través del poder? ¿A través de los milagros? ¿Por qué Dios no se da a conocer así? Sino que se da a conocer a través de la predicación ridícula de un mensaje ridículo para el mundo, a través de gente menospreciada. ¿Por qué Dios lo hace así?
a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que no haya jactancia, para que no haya orgullo, para que no haya soberbia ante su presencia. Dios escogió a quien nadie escogería, un mensaje y un medio que nadie escogería, personas débiles que nadie escogería para un propósito superior y definido. ¿Sabes para qué? Para que su gracia sea solamente y absolutamente evidente. Que nadie ose a pensar algo de sí mismo, porque todo siempre ha sido producto de su gracia. Todo ha sido producto y el resultado de confiar completamente en este ridículo plan, según el mundo. Poner toda la confianza en aquel diseño de Dios y poner esa confianza en Él. Y hermanos, en la confianza en el Señor no es un mero consentimiento, un acuerdo conceptual, sino que es abrazar como la verdad de la vida el Evangelio y las consecuencias que éste tiene para la vida de las personas, vivir de acuerdo a esa verdad. Hermanos, comprendamos entonces que Dios ha diseñado todo con un plan impresionante. Un plan que aturde al sabio y nos ha escogido para que a través de la predicación del Evangelio su honor sea devuelto a Él. Para que su gracia sea reconocida. Mira lo que significa entonces ser un siervo del Señor, lo que significa ser un hijo de Dios. Mira, hermana, lo que significa que Dios te haya escogido. Tú estás siendo utilizada por Dios para que el honor de Dios sea devuelto a quien pertenece. ¿No es eso un privilegio? ¿No es eso un honor? Considera la obra poderosa de Cristo en la cruz entonces. Mira los resultados que esto tiene. Da el privilegio de que Dios reciba este honor supremo a través tuyo. Qué privilegio más grande. Por lo tanto, ¿cuál está siendo, y te pregunto hoy día, cuál está siendo tu respuesta a la gracia que recibiste de Dios? Dios te salvó con el propósito de servirle y que con tu predicación anuncies a aquel rebelde y ese rebelde sea expuesto y se avergüence de que no puede conocer a Dios por sus méritos y simplemente tiene que confiar en este plan ridículo. Aquella persona comprenda su insuficiencia para conocer a Dios y que reconozca que solo son los méritos del Creador. Y Dios te está utilizando a ti. Y te escogió y te salvó para eso. ¿Y cuál es tu respuesta hoy en día? ¿Estás siendo útiles en devolver el honor a Dios? ¿Tú estás siendo útil allí en el lugar donde te desenvuelves, con tu familia, a tu esposa? ¿Le estás anunciando el Evangelio todos los días? ¿Estás recordando que solamente la suficiencia es de Cristo? ¿Estás exponiendo al rebelde, al hermano rebelde, al hombre, al ciudadano rebelde ante Dios? ¿Los estás exponiendo al Evangelio? ¿Estás siendo útil al Señor para devolverle la gloria que Él merece? ¿O hay algo que está estorbando tu vida hoy día? Piensa un poquito, ¿hay algo que está estorbando tu vida y te está estorbando para servir a Dios? A los corintios les estorbaba su afán de estatus y por eso buscaban sabiduría. Pero por esa razón estaban dejando de lado el Evangelio. ¿Qué está estorbando tu vida? A los corintios el estatus les causaba autosatisfacción y los apartó de la palabra de la cruz. ¿Qué te está apartando a ti de la palabra de la cruz? ¿Cuál es tu autosatisfacción? ¿Cuál es esa autosatisfacción que te está apartando de la palabra de la cruz y te estorba de servir a Cristo, que te estorba de servir a tu Señor, aquel que te escogió, cuando nadie te escogería?
aquel que te dio el privilegio y el honor de servirle para que le devuelvas a él el honor exponiendo a los demás. ¿Y tú en qué estás? ¿Sumido en tu autosatisfacción, tal y como los corintios? No busques la jactancia, no busques la soberbia. O pensar que a través de tus méritos vas a poder cambiar tu vida. Confía, abraza la sabiduría y el poder que el mensaje de la cruz, que el Cristo crucificado tiene. Abrázalo, créelo. ¿Dónde pues está la jactancia? Preguntaba Pablo allá en el capítulo 3 de Romanos. No hay jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahí está. Confiar en aquel mensaje, confiar en la palabra de la cruz, en el Cristo crucificado, conocerle a Él y todo lo demás estimarlo como basura. Abraza el mensaje de la cruz, vuelve a Él. Hermanos, los creyentes consideran en todo momento el resultado de la obra de Dios en la cruz de Cristo. Primero, hermano, una obra que da honor supremo para el Creador, pero además una obra que da bienestar supremo a los suyos. Oh, hermanos, mira, no solamente es una obra que está direccionada hacia el Creador, devolverle todo el honor que Él merece, y que podría ser suficiente eso, ¿no? Si Él es digno, Él lo merece darle todo el honor a Él, pero además esta obra tiene un resultado que entrega bienestar supremo a los suyos. Oh, hermano, el bienestar hoy día es lo que toda la gente está buscando, ¿no? Todas las personas buscan bienestar. Y no es malo en sí mismo. El tema es que el bienestar, cuando solamente busca mi propio bien, eso es egoísmo. Y nos aparta de amar a Dios y amar a los demás. Versículos 30 y 31. Mira lo que dice el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, maravilloso. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Porque Dios escogió, le dice Pablo a los Corintios, porque Dios los escogió, ustedes están en Cristo Jesús. Por aquella ridiculez, por aquella locura, nuestra Reina Valera, a lo mejor alguno se pregunta a usted que no estuvo la semana pasada, ¿por qué repite tanto esto de ridiculez? Porque la Reina Valera lo dice como locura. Esa es la misma palabra, por aquella locura. Por la obra de gracia de Dios, al haber escogido al creyente, en este caso a los corintios, ellos están en Cristo Jesús. Escúchame, por favor. Estar en Cristo Jesús es el bienestar superior, supremo para el creyente. Estar en Cristo. Delante, en el punto anterior, hablamos acerca de este propósito superior para Dios, que toda la honra, que toda la gloria sea devuelta para Él, ¿cierto? Pero ahora hablamos con el fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, todo el honor es para Él. Ahora vemos este bienestar superior para el creyente, para el que cree, estar en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? ¿Has escuchado tú eso, cierto? Estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Y Pablo lo responde de la siguiente forma. Es bien práctico. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estar en Cristo Jesús, hermano, llega a ser una experiencia total en la vida del que cree. Y lejos de ser una ridiculez como el mundo piensa, estar en Cristo Jesús
creer en el Cristo crucificado ha llegado a ser sabiduría. Sabiduría. La iglesia de Corinto se creían sabios. Y Pablo les había dicho, ustedes no son sabios, ustedes no son poderosos. De hecho, en la cultura helenística, la sabiduría era signo de estatus. Por eso la buscaban. Pero ellos no se habían dado cuenta que la obra redentora de Cristo los había llevado a estar en Cristo. Y estar en Cristo es tener la verdadera sabiduría. Es tener la verdadera sabiduría. Hermanos, al confiar en la palabra de la cruz, al confiar en el Cristo crucificado, los de Corinto habían tenido la posibilidad de conocer a Dios. Sabiduría máxima, ¿no? Poder conocer a Dios. Conocer el plan perfecto de Dios para los que creen. Ahora, también, pero sigue estando por ahí, al menos, sí, creo que todavía sigue estando muy conceptual. ¿Pero qué es sabiduría? ¿Pero cómo se vive la sabiduría? ¿Qué es realmente conocer a Dios? A través del plan de bienestar preparado por Dios, esa sabiduría se evidencia en estas tres metáforas que siguen. La sabiduría de Dios, ser sabio, conocer a Dios, se evidencia como sigue. En primer lugar, justificación. Justificación. Cristo es hecho sabiduría porque el creyente conoce que es justificado. ¿Me explico? El creyente conoce que es justificado. Y hermano, la justificación es la transformación de la persona que cree. Dios lo transforma desde un pecador apartado del santo creador, un pecador apartado. La justificación lo transforma, Dios transforma a través de la justificación a uno que puede pararse frente a Dios sin culpa. Eso es la justificación. Apartados, enemigos de Dios por ser pecadores, la obra, al confiar en este mensaje de la predicación, en las palabras de la cruz, la persona pasa a ser de ser un pecador a ser un justificado, sin culpas delante del Creador. Justo, no solo en términos éticos, no solo en términos de acciones, sino que esta es una justicia, es un término judicial. Justificado, sin culpa, absuelto de todos los cargos. Ya no hay responsabilidad. Mira, y el creyente, y Pablo le dice a los corintios, ustedes son sabios porque han podido conocer a Dios. Y Cristo se ha hecho sabiduría en ustedes. ¿Y saben cuál es una muestra de esa sabiduría? Es que ustedes son justos. Mira la forma que han podido conocer. Ustedes han sido justificados. Pero no solamente justificados, o sea, sin cargos pendientes. Además, santificación. Jesucristo llegó a ser para ellos sabiduría, porque le conocieron siendo ya justos y ahora siendo santos. En el versículo 2 ya habíamos visto un poquito de esto anteriormente, ¿cierto? Aparece allí en el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo en un principio? La santificación está relacionado con lo ético, y en ese sentido, hermano, el que cree ha sido lavado del pecado, ha sido apartado, ha sido consagrado para él. Mira la obra de Dios. Dios los escogió a estos hermanos, a los de Corinto, para que llegaran a ser sabios. ¿Y cómo llegaban a ser sabios? Cuando entendían de que son justos delante de Dios, por lo tanto pueden tener una relación cercana, pueden conocer a Dios porque son justos y porque han sido consagrados para Él. Santificación. Pablo le está diciendo a los creyentes, ustedes quieren, a los creyentes de Corinto, ¿están buscando sabiduría para vivir? ¿Ustedes quieren conocer, quieren saber cuál es el estatus más grande que hay? Es estar en Cristo Jesús.
Porque en Cristo Jesús ustedes han sido justificados, ustedes han sido santificados, y la tercera palabra que aparece ahí, el concepto es redención. Oh, hermano, es maravillosa la redención. Aunque no está como en el estricto orden teológico que uno lo conoce. Generalmente la redención va en primer lugar y es mucho más amplio. Pero la redención, hermanos, es una metáfora que está tomado del tema de la esclavitud. Bueno, de la esclavitud. Y tiene el énfasis, es la liberación. Esa es la redención. Es pagar un precio, comprar para liberar. Eso es la redención, tiene que ver con liberación. Y Pablo lo utiliza constantemente este término en sus cartas. ¿De qué es libre el creyente? ¿De qué es libre el creyente? El creyente es libre del dominio del pecado. El creyente es libre del dominio del pecado. Colosenses 1:14, Pablo lo dice de la siguiente manera: ¿en quién? En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo quiero, en lo posible, aclararte un poquito esto, porque Dios no solamente perdona el pecado. Para nosotros la figura de perdonar es como ya, quedó atrás algo, ¿cierto? Pero lo que Dios hace en el creyente es que lo redime, es que lo libera del pecado. ¿Me explico? No es solamente algo que, ya, tú pecaste, entonces tus pecados pasados ya no están más, cosa que sí Dios hace. Porque eso es justificar. Te hace justo. Lo que hace Dios es que te redime, que redime al creyente, vale decir, lo libera del dominio del pecado. No quiere decir que ya no pequemos más. Porque todos los que estamos acá pecamos. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 a los Romanos, el pecado nos lleva cautivos por un tiempo. Y en ese proceso, ¿saben lo que sucede en nosotros? Bueno, Dios también va trabajando el carácter nuestro para que evidencie nuestra insuficiencia. Pero a sus hijos los rescata. El Espíritu Santo viene y los toma nuevamente. Porque por tiempo pequeño el creyente cae en pecado. Pero luego, como ha sido redimido, el Espíritu Santo que mora en el creyente, que está impulsando vida, novedad de vida, el creyente vuelve a su Señor. Esa es una esperanza maravillosa, hermano. Esa es una esperanza maravillosa. Hay esperanza en Cristo y es por eso que estamos en Cristo. Son los beneficios de estar en Cristo. Este bienestar supremo que Dios ha creado, producto de la obra de Cristo en la cruz, para el que cree. Entonces Pablo les indica, hermanos, que estas experiencias son una realidad ya a ellos, a los corintios. Pablo le está diciendo a los corintios, esto es verdad para ustedes, esto ya ha sucedido. Y para todo creyente también. ¿Te das cuenta lo que es estar en Cristo? Es la sabiduría máxima. Porque ante Dios hemos sido justificados, santificados y redimidos. ¿Y cómo no va a ser hermoso y no va a ser sabiduría de que a través de esas experiencias, vuelvo a nombrarlas, justificación, santificación y redención, los creyentes podamos vivir en la gracia de Dios? Los creyentes podamos vivir continuamente en la gracia del Señor. Me gusta como lo dice un poquito más adelante ahí, mira, en 1 Corintios 6:11. Mira este pasaje, mira un poquito, y está muy relacionado a lo que estamos hablando. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, hablando del pasado. Esto eran, después pueden ver el contexto. Esto eran antes, más ya habéis sido lavados. Mira la realidad del creyente. Ustedes ya han sido lavados,
ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Esa es la realidad del creyente y eso es lo que Pablo le está diciendo. Ustedes han alcanzado el verdadero estatus, la verdadera sabiduría porque están en Cristo. ¿Qué bienestar más grande que ese? Y pueden vivir en Cristo todos los días. ¿Cuál es la sabiduría que recibe el creyente entonces? No es ser más inteligente, hermano. De hecho, no lo somos. O tener más conocimiento, como los corintios pretendían tener. Eso no es la sabiduría. La sabiduría se encuentra en el madero de la cruz. La sabiduría se encuentra en Cristo, en donde el Dios eterno se hizo conocido a la humanidad, en donde en los que hemos creído, la sabiduría es conocer y vivir aquella salvación completa a través de Cristo Jesús. El creyente sabe que es conocido por Dios y conoce completamente su pasado. ¿Cuál es el pasado tuyo del creyente? Justificado. ¿Cuál es el presente del creyente? Libre de pecado. ¿Cuál es el futuro? Sin condenación. Esa es verdadera sabiduría. Vivir sabiendo eso. Y los corintios conocieron la sabiduría de Dios en la cruz de Cristo. Y eso, Pablo le está diciendo, esto es lo que a ustedes les ha sido predicado. Y esto es a ustedes los que deben encaminarlos a la paz y vivir sin obstáculos, sirviendo, glorificando al Señor. Porque Él les ha redimido, Él les ha justificado, Él les ha santificado. Él es el que les va a transformar a un comportamiento coherente con el Evangelio. Solo confía en esta certeza. Pablo le dice a los corintios, confíen en esta certeza, en esta sabiduría. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué Dios entrega este bienestar al creyente? Versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Toda la gloria para Él finalmente. Mira ahora el aspecto positivo de esto. ¿Te acuerdas que delante estuvimos viendo que el creyente, la obra de Cristo en la cruz permite al creyente vindicar y llevar la gloria a Dios, exponiendo al experto, al que no puede conocer a Dios, lo expone? Como lo dice el versículo 29, por supuesto, pero ahora, en este versículo, Pablo le está diciendo a los corintios, ok, ¿se dan cuenta la gran obra de Cristo en la cruz? ¿El bienestar que ustedes están recibiendo? Ok, ¿cuál va a ser su reacción? Si hay algo de gloria, si hay algo de alegría, de gozo, de enorgullecerse, bueno, enorgullezcanse, gloríense en el Señor, reconózcanle a Él, que todo ha sido producto y gracias a Él. Si es que hay alguna jactancia en el hombre, en los creyentes, que han comprendido que todo ha sido obra de Dios. Quien escogió este mensaje en la cruz, con la predicación como medio, a los vil del mundo para estar en Cristo y a los menospreciados para dar a conocer a Dios. Entonces, el que se gloríe, gloríete en el Señor. Siempre, entonces, la gloria va para Él, en todo momento. Este pasaje, este texto del versículo 31, está sacado de Jeremías 9:24. ¿Claro? Jeremías 9, mira qué lindo, hermano, mira Jeremías lo que escribe, muy parecido. Más alábense en esto el que se hubiere de alabar. Si alguien quiere contentarse, enorgullecerse, que este sea su orgullo, que este sea su contentamiento, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es en esta aparente contradicción, ¿verdad?, en que los seres humanos encontramos la sabiduría.
encontramos el poder solo al confiar en esta palabra de la cruz, en el Cristo crucificado, en poner toda nuestra confianza en el Señor. Allí está la verdadera sabiduría. Hermanos, estamos en Cristo. Hermanos, estás en Cristo. Y en Él reside toda la sabiduría que podemos encontrar. En Él hemos sido hechos justicia, en Él hemos sido apartados y consagrados, en Él hemos sido librados del dominio del pecado. ¿Tengo una pregunta? ¿Qué te parece el mensaje de la cruz? ¿Qué te parece el mensaje de la cruz? ¿Puedes ver a Dios en Él? ¿Y lo has abrazado como la verdad determinante para tu vida? ¿Es la verdad determinante para tu vida el mensaje de la cruz? ¿Comprendes entonces lo que significa la sabiduría en Cristo? Pero lo más importante, ¿confías en ella? ¿La abrazas como la verdad de tu vida? Y lo más importante, ahora que lo has comprendido, ¿es esa sabiduría suficiente para ti? ¿Encuentras todo allí? ¿O quizás estás yendo detrás de otra sabiduría? Otras que te están provocando autosatisfacción quizás. Otras que llaman tu interés. Hermanos, pero como lo decía el apóstol Pablo, allá en Colosenses 2, 9 y 10. Este es Cristo para el creyente. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Y vosotros estáis completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Es real esto para ti? ¿Es eso real para ti? ¿Es Cristo todo para ti? Concluyo, hermanos. Si se dan cuenta, el llamado de Pablo a los de Corinto es sutil, pero es directo. ¿Pueden ver lo que Pablo le está diciendo de fondo? Le está diciendo, vivan en consecuencia de lo que creen. Ustedes, Corintios, se han apartado del Evangelio. Ustedes, Corintios, se han apartado de la cruz. Ustedes, Corintios, han ido detrás de su propia sabiduría. No malentiendan, no tergiversen el Evangelio, yendo tras sus propios propósitos, yendo tras su propio bienestar, alejados de la sabiduría de Dios. Este mensaje es para nosotros también hoy, hermano. ¿A dónde estás yendo? ¿A dónde estás corriendo? ¿Dónde estás buscando sabiduría? Si eres cristiano, escúchame, si eres cristiano, si eres cristiana, no lo eres para ti mismo, para tus propios fines, para tus propios propósitos, porque no lo merecías. Parte de esa base, no merecías que Él te escogiera. Has sido escogido para ser usado por Dios para que su honor regrese a Él, exponiéndole este mensaje, esta locura, al que no cree. Sé usado entonces y devuelve el honor a Dios. Y en Cristo, además, encuentras el bienestar supremo. La sabiduría al tener la certeza de quiénes somos. En Cristo, ¿te das cuenta? Tienes la certeza de quién eres. En dónde está tu pasado, en dónde está tu presente y en dónde está tu futuro. Todo está resuelto en Cristo. ¿Qué haces yendo detrás de otras sabidurías? ¿Qué haces yendo tras aquello que te aparta de aquel resultado obtenido en la cruz?
Solo algo práctico para finalizar. ¿Cómo puedes entonces considerar, tomar en consideración, poner atención constantemente a la cruz? Si es lo que estás necesitando. No hay otra forma, hermano, que ponerlo en tu mente continuamente. Pon la cruz de Cristo continuamente. El mensaje de la cruz de Cristo, ponlo continuamente en tu mente. Recordándolo, meditándolo, dándolo a conocer, y escúchame, y permitiendo que otros te lo recuerden también. Ahí está el resumen, hermano. Los creyentes consideran en todo momento el resultado de la obra de Dios en la cruz de Cristo. Porque es una obra que da honor supremo para el Creador. Pero además es una obra que da bienestar supremo para los suyos.